¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje, este espacio dedicado a que conozcamos de qué se trata los BRICS, que es este nuevo reagrupamiento internacional. No se pierdan cuando les mostremos las notas que hicimos en la calle, por cierto, donde le preguntamos a un montón de transeúntes si conocían qué eran los BRICS. Y bueno, nos sorprendimos un poco al ver que se conoce poco y nos dio alegría esta parte, que es dedicarnos a esta tarea porque es realmente importante difundir de qué se trata. Y en este tema de conocer de qué se tratan los BRICS, un componente central de los BRICS es justamente la República Popular de China. Y para hablar de temas relacionados con la República Popular de China, con los BRICS, la República Popular de China, de pronto en temas que tienen que ver con la Argentina, en esta ocasión contamos, ustedes aquí ya lo ven, nos encontramos virtualmente con Sebastián Schulz. ¿Lo dije bien? ¿Schulz? ¿Así? Así es, Osvaldo, perfecto. ¿El origen de tu apellido es? Alemán. Alemán, Schulz, alemán. Muy bien. Bueno, Sebastián, vos sos un especialista en temas que tienen que ver con la República Popular de China. Bueno, sí, a ver, así es. Yo ya desde mi formación de grado me especialicé o intenté dedicarme al análisis geopolítico desde la sociología, que fue mi disciplina Claro. de base. Dentro de la geopolítica, justamente allá por 2014, mi tesis de grado fue justamente sobre el BRICS, el análisis del BRICS, del nuevo Banco de Desarrollo, del Acuerdo de Reservas de Contingencia, y a partir del BRICS me fui especializando en el tema de China, la iniciativa de la Franja y la Ruta y la política exterior de la República Popular China y cuál es el orden internacional que está promoviendo y construyendo China. Bueno, ahí ya mencionaste 4 temas sobre los que vamos a hablar. Ya está. Por ejemplo, una cosa muy difundida, pero no por ello igual de conocida, es esta iniciativa de la Ruta de la Seda. ¿En qué consiste la Ruta de la Seda? Bueno, a ver, justamente como su nombre lo indica, es una iniciativa de China, no es un proyecto cerrado, no es una propuesta acabada, sino que es una propuesta que hace China, específicamente su presidente Xi Jinping, allá por 2013, en donde, en base, por un lado, a una caracterización del sistema internacional, un sistema internacional cada vez más plagado de tensiones, de convulsiones que afectaban particularmente al sur global y al desarrollo de los países emergentes, era necesario promover herramientas que impacten en la conectividad de las economías, en el desarrollo de los pueblos, en la construcción de infraestructura, en la promoción de lazos de cooperación cultural, científico, tecnológico. Con ese espíritu nace la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es una iniciativa de cooperación, es una iniciativa de intercambio de civilizaciones y es una iniciativa de promoción y mejoramiento de las economías a partir del financiamiento para la construcción de grandes proyectos de infraestructura, una iniciativa que allá por 2013 fue presentada en base a 2 grandes vertientes, una vertiente terrestre, una ruta de la seda terrestre que conectaba China con Asia Central, Asia Occidental, hasta llegar a Europa, y una iniciativa marítima que conectaba el Mar del Sur de China, el Océano Pacífico y el Océano Índico, ¿no? Esa iniciativa, con el paso del tiempo, recordemos que está cumpliendo 13 años, fue ampliándose, no solo en materia geográfica. Ya en 2018 Xi Jinping afirmó que América Latina y el Caribe eran una extensión natural de la iniciativa, y en ese marco ya la nueva Ruta de la Seda adquirió una proporción global. Estamos hablando de que hasta hoy en día 150 países del mundo se han adherido a esta propuesta de la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino que también se hizo más amplia en materia de dimensiones de la cooperación. Ya no hay solo una ruta terrestre y una ruta marítima, sino que estamos hablando de una ruta de la seda verde, una ruta de la seda digital, una ruta de la seda sanitaria, ruta de la seda polar, entre muchas otras cuestiones. Creo que lo central de la ruta de la seda, además de la provisión de financiamiento para la construcción, por ejemplo, de vías ferroviarias, carreteras, puertos, aeropuertos, parques eólicos, centrales solares, todo lo que tiene que ver con energía, es la promoción de nuevos principios de la cooperación alternativos a los impulsados históricamente por el norte global, que hablan de la no injerencia en asuntos internos de los estados, el respeto por la soberanía, la integridad territorial, el respeto por los modelos de desarrollo que cada país decide adoptar, y el reconocimiento de la diversidad de pueblos y civilizaciones que caracterizan a la humanidad en su conjunto.
Sebastián, yo mientras te voy escuchando, prestando atención, ya vamos a hacer unas descripciones concretas de algunas de las iniciativas para que la gente que nos ve sepa en concreto de qué estamos hablando. Pero te escuchaba y me veía en la imaginación por ahí películas, ¿no? Películas con imágenes de comerciantes o caravanas chinas moviéndose por el Asia Central y demás. Es como si China estuviera volviendo, de alguna manera, retomando una senda, justamente una ruta que en algún momento de su historia la perdió. Es como un país que tiene como una memoria que hoy actúa en el presente. Bueno, a ver, es interesante la pregunta porque estudiar la ruta de la seda, justamente, o podemos decir la iniciativa de la Franja y la Ruta, permite romper con muchos moldes que nos han construido, que nos hemos construido desde Occidente, y determinadas lecturas de la historia en la cual parece que Europa fue durante prácticamente la totalidad de la historia el centro del mundo, ¿no? Nuestra No. historia se construye en torno a los grandes acontecimientos que sucedieron en Europa Occidental. Cuando uno estudia la ruta de la seda, se da cuenta que eso es una historia completamente artificial y completamente construida, porque si uno mira los indicadores económicos, se da cuenta de que China fue el centro del mundo durante más de 2000 años. Claro. Digamos, podemos decir incluso hasta 1800, que fue lo que Giovanni Arrighi denomina como la primera gran divergencia, que es las invasiones y el saqueo y la destrucción de China por parte de las potencias occidentales. Justamente la decisión de Xi Jinping de recuperar este concepto, esta idea de ruta de la seda, tiene que ver con recuperar un espíritu, justamente un espíritu de época en la cual no solo China era la economía más grande del mundo, que a ver, es algo que si uno mira la dimensión territorial de China o incluso su población, no es ilógico que el país más poblado del mundo sea el país que más produce, pero sí una época, esta época de la antigua ruta de la seda de la dinastía Han, por ejemplo, o de las dinastías imperiales de China, estamos hablando de más de 2000 años, rutas de la seda que implicaban el contacto, el comercio, el intercambio cultural de distintos pueblos, de distintas naciones, civilizaciones, fuertemente alejadas en materia territorial, pero que en épocas de paz e impulsadas por el comercio del intercambio, pudieron enriquecerse mutuamente y prosperar. Te escucho y sigo como imaginándome cosas, ¿no? Y digo, es obvio, salvando algunas cuestiones que eso tiene que ver con nosotros, cómo protegemos nosotros nuestra propia producción ante una producción que tiene un nivel de escala que le permite un nivel de productividad y de costos que no puede compararse con ningún país del mundo los puede tener, pero que nosotros debemos proteger nuestra propia producción, si no vamos a tener un país desocupado de miseria. Digo, me da la impresión, o quizá tengo el sueño, de que ese mundo debería ser un mundo más pacífico, ¿no? Como un mundo con un equilibrio, que este mundo de la pequeña península asiática que es Europa Occidental no se justifica sino sobre la base de una violencia descomunal sobre el resto. Yo creo que ese es el espíritu que vos mencionás, Osvaldo, es el que da nacimiento al bloque del BRICS. Porque, a ver, el bloque del BRICS nace en un contexto particular que es la agudización de las tensiones financieras internacionales y particularmente la crisis financiera global, que es la que por un lado permite el salto del BRICS como acrónimo financiero inventado por la Goldman Sachs a un bloque más geopolítico, en donde los propios mandatarios de estos países toman para sí este concepto y deciden llevar la cooperación a nuevas instancias, entendiendo que el orden internacional está en un momento bisagra y que en algún punto, y esto no es exagerado, creo yo, lo que está en peligro es la civilización humana en su conjunto, producto de la agudización de la avaricia del capital, la hiperexplotación del ambiente, el proceso desmedido de financiarización económica que lo que ha dejado es la maximización de la pobreza y la miseria en gran parte del sur global. Y el BRICS nace como un espacio en donde distintos estados civilización, distintas grandes potencias, en un primer momento Brasil, la India, China y Rusia, posteriormente Sudáfrica, dicen, bueno, nosotros somos países importantes, nosotros a su vez nos estamos posicionando como
motores de la economía mundial, pero estamos completamente subrepresentados en los espacios de toma de decisión internacional. Es necesario una nueva institucionalidad global, no solo económico y financiera, sino también política, de seguridad, en donde evitemos justamente la amenaza cierta de la destrucción de la naturaleza producto de la avaricia capitalista, pero también la amenaza bélica que se cierne sobre la humanidad a partir del declive de la hegemonía occidental y particularmente del declive de la hegemonía estadounidense, que según cómo sea sobrellevada esa hegemonía puede llegar a poner en peligro, producto de la proliferación de guerras, a gran parte de los países del mundo. Bueno, vos dijiste recién una palabra que yo siempre la uso y que me parece una palabra maravillosa, y es la palabra Estado, y dijiste estados. Porque lo que venía pasando de los 80, que sea incluso desde antes, y se fue a partir de los 90, esta subordinación de los estados a ciertas corporaciones internacionales donde el imperialismo se fue deslocalizando, ¿no? No solo se fueron deslocalizando las empresas, sino el imperialismo como tal, porque ya no era un imperialismo que representaba a un país. El otro era país imperialista, se ha visto subordinado al poder del imperialismo, diríamos, ¿no? Este suerte ya de imperialismo privatizado en extremo. Y el surgimiento de los BRICS es la vuelta de los estados como único instrumento que puede proteger a la especie humana. Sí, a ver, yo creo que es un debate que es súper interesante y que es súper necesario para tenerlo en la actualidad, porque implica comprender el contexto y en qué contexto internacional también se ubica la República Argentina, Claro. ¿no? Y Latinoamérica y el Caribe en su conjunto. Yo creo que, digamos, un conjunto de autores leen, yo coincido que a partir de la década de los 90, con la caída de la Unión Soviética y esta idea de fin de la historia planteado por Fukuyama y por Occidente en general y Estados Unidos, esta idea de there is no alternative, no hay alternativa, al interior del núcleo del poder dominante occidental, fue creciendo una nueva oligarquía financiera, que son los dueños, los mayores dueños del capital, que tomaron distancia de los estados y empezaron a crear un proto-orden mundial postestatal, un orden mundial guiado por las grandes corporaciones capitalistas, que un poco, esto quizás lo hablábamos hace 10, 15 años y todos nos miraban como diciendo, ¿qué está diciendo? Claro. Hoy hasta Peter Thiel plantea que la democracia no funciona y que hay que ir hacia repúblicas tecnológicas controladas por las grandes corporaciones tecnológicas occidentales. O sea, la dictadura el BRICS nace como una alternativa a ese proceso, entendiendo que estas grandes corporaciones de la globalización lo que están planteando no solo es un orden sin estados, sino un orden sin civilizaciones, un orden sin culturas, lo que el Papa Francisco denomina como la lógica de la esfera, ¿no? Plantean una globalización que suprime las diferencias culturales en pos de la lógica expansiva y homogénea del capital. Lo que está planteando el BRICS es lo que Francisco denomina como la lógica del poliedro, ¿no? O que los autores decoloniales denominan como un multipolarismo de carácter pluriversal. Es un multipolarismo asentado en la coexistencia armónica y pacífica de grandes estados civilizaciones que pueden compartir y que pueden cooperar para construir en su conjunto un orden internacional más cooperativo, pero también más pacífico. Claro, un mundo en el que hay lugar para todos nosotros, pero que si seguimos por este camino no hay lugar para todos nosotros. Sobramos, no sé, el 70%, el 80% del mundo. Quiero que hablemos de algunos ejemplos concretos para que los que nos ven, no solo en Argentina, sino en cualquiera de los países de habla hispana, ejemplos concretos. Cuando uno dice, mira, la ruta de la seda representa, o la franja, representa esto para un país. ¿Qué? Bueno, a ver, yo creo que al ser una iniciativa tan diversa, tiene la particularidad, a ver, si tomamos, por ejemplo, el memorándum de entendimiento que firmó la República Argentina para ingresar a la iniciativa allá por 2021, ¿no? Es un memorándum que no es muy distinto, uno que lo ha estudiado, no es muy distinto al que han firmado la mayor parte de los países de Latinoamérica. Es un documento estándar de 6 páginas, en donde lo que se plantean son principios de la cooperación, ¿no? Pero eso es una primer característica de la ruta de la seda. China no dice, bueno, firmamos esto, yo garantizo financiamiento, pero a cambio yo pongo las condiciones y yo digo a dónde van a ir los recursos, ¿no? Que es la lógica de Occidente. Occidente pone la plata
ahora ya no la pone porque no la tiene, pero en todo caso digita la política económica de un país. Eso no existe en el caso chino. En el caso chino, los proyectos de esta iniciativa son a propuesta de las naciones signatarias, de las naciones firmantes, y eso lo que quiere decir es que es sumamente diverso el carácter que ha asumido la iniciativa en cada uno de los países. Esto va desde, por ejemplo, grandes acuerdos de financiamiento para la construcción de, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, como pueden ser las represas hidroeléctricas en el sur argentino, que una vez construidas está planteado que representen un aumento de 15% de la matriz energética nacional, que es fundamental para el desarrollo de nuestra industria y para el consumo doméstico. Pero también, por ejemplo, parques solares. En Argentina, China construyó el parque solar más grande de Latinoamérica en la provincia de Jujuy. También parques eólicos, por ejemplo, o la reactivación de los ramales ferroviarios, ¿no? Como hizo, por ejemplo, en Argentina con el Belgrano Cargas. Pero, por ejemplo, a países africanos sin litoral marítimo, el financiamiento para la construcción de cero de vías ferroviarias, como también de puertos, le permitió a países que no tienen salida al mar tener por primera vez en su historia, luego de lo que fue la colonización europea, una salida al Océano Índico, por ejemplo. Pero también, además de la promoción de proyectos de infraestructura, en países como, por ejemplo, en Venezuela, o en países como Cuba, o en países africanos, China ha construido, por ejemplo, viviendas sociales, ha construido hospitales, ha construido escuelas, así como también, por ejemplo, podemos mencionar los acuerdos que tienen que ver con lo cultural. Por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta tiene un pilar de la cooperación clave que es la denominada cooperación pueblo a pueblo, ¿no? Que es esa cooperación que intenta fortalecer el conocimiento mutuo entre culturas y civilizaciones muy distintas entre sí, pero que es necesario que aprendan a conocerse como un paso fundamental para poder convivir de forma armónica, porque China entiende que sin promoción de la cooperación cultural es muy difícil la cooperación económica. Los pueblos deben entenderse, deben conocerse y deben dialogar para después poder avanzar hacia acuerdos de carácter económico mucho más estructurales. Sebastián, entonces es una iniciativa multidimensional. Vos dijiste recién una frase que me parece que es clave para que entendamos lo que está pasando, que la gente no la tiene. Entre nosotros, los argentinos, nada. Dijiste algo así como, Occidente ya no tiene el capital. ¿Y dónde fue el capital de Occidente? Bueno, estos son procesos que se dieron, que iniciaron en la década del 70 con la revolución tecnológica, pero se profundizaron, y las políticas de transnacionalización del capital, pero se profundizaron fuertemente en la década de los 90 con la llegada de los gobiernos neoliberales a tanto Estados Unidos con Bill Clinton como Tony Blair en Gran Bretaña, en donde se dan, yo creo, dos procesos simultáneos. Por un lado, una mudanza de los centros del dinamismo económico mundial, desde Occidente hacia el Pacífico y hacia China particularmente. Estamos hablando de que China en 1960 expresaba el 4% de la economía mundial y hoy expresa el poco más del 23-24% de la economía mundial. Ese crecimiento expansivo de China, al que también debemos sumar el aumento de esa cuota de representación que ha sumado, por ejemplo, la India, o que ha sumado también Rusia, Vietnam. Podemos mencionar también Brasil. Todo eso ha sido expensas de una merma de la capacidad económica tanto de los Estados Unidos como de los países europeos, también de Japón. Estamos hablando de que las potencias tradicionales del G7 hace por lo menos 20 o 30 años que crecen a tasas promedio del 1%, ¿no? Entonces, por un lado ha habido ese desplazamiento del centro del dinamismo económico que se ha dado por varios factores, que en todo caso los podemos profundizar, pero por otro lado, lo que ha pasado es un proceso acelerado y estructural de financiarización del capitalismo, que es una de las fases que indica el declive de la hegemonía de un país y de un sistema histórico, ¿no? El proceso que se denomina el pasaje del proceso de expansión productiva, que es lo que tiene todo hegemón cuando se consolidan sus capacidades, al proceso de expansión financiera. Hoy, para el núcleo capitalista con sede en Estados Unidos y en Gran Bretaña y en otros países occidentales, es mucho más lucrativo especular que producir. Entonces es muy difícil para este capitalismo sostenerse en esas condiciones y por eso vemos hoy
que se da lo que algunos autores denominan como dominación sin hegemonía, ¿no? Lo que está pasando con Trump y la doctrina Monroe, que dice, en su estrategia de seguridad nacional, publicada en noviembre del año pasado, dice, bueno, nosotros debemos ajustar clavijas en América Latina. Pero ese ajustar clavijas se da con un proceso en donde hay palos y ya no hay zanahorias. Estados Unidos no tiene para ofrecer ningún tipo de incentivo económico y solo le queda las amenazas, el chantaje, la intromisión, la injerencia. Es decir, no tiene recursos para sostener su hegemonía en el plano económico y debe enfocarse 100% en el carácter de la coerción. Pienso, voy pensando y espero que le pase lo mismo a los que nos van escuchando. ¿El capital se fue a los paraísos fiscales? Bueno, a ver, yo creo que son los grandes territorios del capitalismo contemporáneo y que justamente habla de este proceso de transnacionalización económica y lo que algunos autores denominan como el corte del cordón umbilical que unía a grandes corporaciones financieras transnacionales, grandes fondos financieros de inversión con los estados nacionales que históricamente han comprendido el centro del capitalismo mundial. Estamos hablando, a ver, que hoy, por ejemplo, no vamos a poner el caso de algunas corporaciones que son mundialmente conocidas, como por ejemplo Facebook, ¿no? La corporación Meta de Mark Zuckerberg, que es una de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo, que tiene la capacidad de incidir en la política interna de los estados, que maneja más datos de la población que el propio estado, y que incluso ha sido un actor clave en la política norteamericana, aportando datos para las campañas electorales. La cabeza de Meta, de lo que conocemos como Facebook, Instagram, WhatsApp, es Mark Zuckerberg, ¿no? Es la cara que vemos todos. El tema es quién está detrás de Mark Zuckerberg, quién pone la plata para el desarrollo de este tipo de corporaciones. Si uno ve quiénes son los accionistas, va a encontrar nombres que cada vez nos empiezan a sonar más, ¿no? Como por ejemplo BlackRock, por ejemplo Vanguard, State Street, Fidelity, los grandes fondos financieros de inversión global, que son los grandes actores del capitalismo, que hoy tienen más poder que cualquier estado y en donde sus grandes ganancias, obviamente, no las tienen en los estados nacionales, sino que las tienen en lo que conocemos como paraísos fiscales, ¿no? Que en realidad son paraísos para ellos, para nosotros son guaridas fiscales, sí. ¿no? Han descapitalizado de alguna manera los propios países originalmente más capitalistas, de alguna manera, ¿no? Porque esos países capitalistas fueron los que permitieron el crecimiento y su expansión, ¿no? Estas grandes corporaciones estaban plenamente comprometidas con los países porque básicamente es la característica del capitalismo, que es la toma del Estado por parte de un sector de la burguesía. Estos sectores de la burguesía habían tomado el control del Estado. El tema es que desde hace por lo menos 30 años, estas burguesías han prescindido de la necesidad de controlar el Estado porque tiene una capacidad mucho más fuerte, mucho más grande, y por eso hoy están intentando apostar a la construcción de órdenes postestatales, ¿no? Claro. Esto es una cuestión histórica. A ver, el Estado es una construcción histórica que no, tiene 300, 200 años de su consolidación. El Estado es una categoría que no existió desde siempre y probablemente no va a existir, no va a existir para siempre. Esto las grandes corporaciones lo saben y por eso apuestan a la construcción de nuevas territorialidades que se adapten a las nuevas dinámicas de acumulación de capital. El capitalismo tenía este proceso, ¿no? Era la famosa acumulación original de carácter nacional, sobre la base, entre otras cosas, del saqueo de los pueblos coloniales, el desarrollo de una burguesía nacional, después eso pasó a la etapa financiera como imperialismo, y es como si de pronto ya no hubiera burguesías nacionales en los países centrales, de alguna manera. Bueno, por eso, a ver, yo creo que la discusión que estamos teniendo hoy, en donde existen tres grandes actores de la geopolítica. Por un lado, claramente esta burguesía financiera cosmopolita globalizada. Por otro lado, todavía existen en determinados países centrales burguesías que una quizás pueda considerar como, no sé si nacionales, pero sí más arraigadas a ese tipo de potencias. ¿Eso sería Trump? ¿Eso sería Trump? Estados Unidos, lo que expresa Donald Trump, ¿no? Sí. Hoy, dentro del núcleo capitalista, hay una fuerte confrontación entre esas dos grandes burguesías que tiene, o por lo menos su expresión más clara, es la manifestación política, ¿no? Entre Trump diciendo los banqueros son los grandes responsables de el declive norteamericano
y la exigencia a las empresas que se fueron de los Estados Unidos a que vuelvan a producir. El tema es que sobre las grietas de esa confrontación al interior del ecosistema capitalista empiezan a fortalecerse proyectos multipolares articulados en torno a la alianza entre el Estado, el capital nacional y los sectores del trabajo, ¿no? Que empiezan a plantear que es posible una economía mucho más inclusiva, mucho más soberana, y que no esté basada en la apropiación de plusvalía solo en beneficio de los grandes capitales, sino un desarrollo económico en beneficio de los pueblos. En este contexto harto complejo y muy bien explicado, por cierto, te lo agradecemos muchísimo. ¿Cómo ves? ¿Cómo encaja la Argentina? Eso es un llanto. La verdad que la Argentina hoy es el tango más triste de todos los tangos que nunca se escribió, digamos, ¿no? No hay un tango más triste que la realidad de la Argentina de hoy, más espantoso de lo que estamos viendo en Argentina, no porque haya tango espantoso, por cierto, pero digo, es una lágrima la Argentina de hoy, un llanto la Argentina de hoy. ¿Cómo lo recuperamos? Porque volvemos al principio. China, y eso me daba como una esperanza cuando te escuchaba, China de alguna manera vuelve, se reencuentra, se hace en primer lugar dueña de sí misma y luego se lanza al mundo con una actitud, digamos, que busca la cooperación. Veamos si sigue por ese camino, porque se ha fortalecido mucho. Cada vez vamos a depender más de la buena voluntad de los dirigentes chinos, finalmente, que sean buenos, que sean buenitos. Digo, ¿cómo ves que nos vamos a recuperar nosotros en este contexto, que estamos tan mal los argentinos? Bueno, sí, yo creo, Osvaldo, que es una situación compleja, como vos decís, porque, a ver, si uno mira el mundo en general, uno ve que el 70% del mundo está girando hacia posiciones más estatistas, más soberanistas, más multipolares, ¿no? Rusia, India, China, las economías en expansión, los países más poblados del mundo están discutiendo otra cosa completamente distinta a la que estamos discutiendo nosotros, y eso marca la tendencia histórica. La tendencia histórica es hacia la consolidación de un orden mundial multipolar y hacia la profundización de la hegemonía norteamericana. El gran problema que tenemos los latinoamericanos, como lo decía un gran pensador de nuestros pagos, es qué cerca que estamos de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y qué lejos de Dios. El tema es que Estados Unidos, en su declive hegemónico, se aferra a aquella condición que le permitió posicionarse como un actor dominante en el sistema internacional, que es la constitución de una esfera de influencia rígida, directa, y que ha tomado el nombre de Doctrina Monroe hacia 1823. Esto está, digamos, lo decimos acá, pero en realidad estamos repitiendo textualmente lo que dicen ellos, ¿no? Claro. Lo que publicó Estados Unidos. A ver, ya lo había dicho Rex Tillerson en 2018, la doctrina Monroe está más vigente que nunca. Incluso Joe Biden había dicho, no, América Latina no es nuestro patio trasero, es nuestro jardín delantero. Es lo mismo a los efectos, digamos, parece una gastada. Pero Donald Trump ya lo pone explícitamente en su estrategia de seguridad nacional. Para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, hay que volver a recuperar el control y la primacía sobre América Latina y el Caribe, y es lo que estamos viendo hoy, que es una estrategia regional y coordinada de los Estados Unidos para impedir la articulación de los países de la región con el BRICS y con el proyecto multipolar, ¿no? Para esta idea de que aparece de sacar a China, ¿no? O sacar a lo que Estados Unidos denomina como nuestros rivales extrahemisféricos, ¿no? Estados Unidos no tiene problema que Gran Bretaña tenga la base militar más grande de la OTAN o ocupe el 25% del territorio argentino en Malvinas, pero sí tiene problema que los chinos construyan una central hidroeléctrica en la Patagonia Argentina, ¿no? El tema es que es una estrategia regional, porque si uno ve lo que está pasando en Argentina con Milei y lo compara con lo que está pasando en Chile con Kast, lo que está pasando en Bolivia con Rodrigo Paz, lo que está pasando ahora en Perú y en Colombia, que vamos a tener balotage, en donde los proyectos de ultraderecha parecen fortalecidos. Entonces, bueno, en Ecuador con Noboa, en Paraguay, digamos, estamos viendo que Estados Unidos está diseñando una estrategia para quedarse con la región. Entonces, la salida a esta situación tiene que ser regional, tiene que ser a través de la articulación de los grandes proyectos populares, porque
esto ya lo había dicho Perón, ¿no? América Latina el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Es imprescindible la articulación de propuestas de integración regional, porque en el caso de Argentina es clave justamente, porque desde la Argentina, con el gobierno de Javier Milei, se está coordinando la ofensiva regional contra los gobiernos populares. Si no, miremos lo que está pasando en Brasil, el apoyo de Milei a Bolsonaro, o incluso lo que pasa recientemente en Bolivia, que el gobierno de Javier Milei le envía 2 aviones Hércules con ayuda militar al gobierno de Rodrigo Paz. Entonces, lo de Argentina es clave en este sentido. Argentina se está debatiendo si constituye una propuesta regional para un mundo multipolar, para aportar a un mundo multipolar, o si se resigna a ser un pedazo del patio trasero de un hegemón en declive, que en realidad actúa como sostén de esa hegemonía, disputando contra el proyecto multipolar y contra sus propias capacidades de existir como nación soberana. Bueno, hoy es 4 de junio, nos van a ver en quién sabe cuándo este video, a lo mejor dentro de años lo están viendo, pero hoy es 4 de junio de 2026, y es aniversario de lo que fue la revolución del 4 de junio del 43 de Argentina, que es cuando comienza ese gran proceso político que va a ser uno de los momentos más altos de política de integración latinoamericana, ¿no? Y hoy estamos en este desastre. Vos lo dijiste recién, agregó, nunca fue tan real, tan poco iluso, tan poco romántico, pero tan necesario la integración latinoamericana como en este momento. Pero no para este desastre, claro. Sí, a ver, yo creo que es interesante tener estos debates, porque, a ver, justamente Juan Domingo Perón había dicho el siglo XX será el siglo de los continentalismos, ¿no? Que estamos hablando del mundo de la Guerra Fría, en donde claramente tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían entendido que para ser actores con capacidad de decisión en el orden internacional había que configurarse como estados continentales, estados-nación de dimensión continental, ¿no? A lo que Metol Ferré después agregaría un estado continental industrial, ¿no? China ya era un estado continental, la India también ya lo era, Europa, Francia y Alemania terminaron de diseñar su estado continental después de la Segunda Guerra Mundial, con el Tratado del Acero y el Carbón, y después lo que fue en los 90 la Unión Europea. Eso Perón ya lo había visto en la década del 50. Es imprescindible la integración regional. Ahora, Perón dijo, el siglo de los continentalismos dará paso al siglo del universalismo, ¿no? O del pluriversalismo, podríamos decir ahora los autores de coloniales. Es decir, este Estado continental que los países y los proyectos populares de la región deben consolidar, debe apostar a la construcción de un mundo multipolar, debe articularse y debe aliarse con aquellos actores y estados que tienen los mismos intereses que Argentina y que América Latina en este contexto, y que eso es el BRICS. Por eso es tan importante la participación de Argentina en el bloque del BRICS, para poder, en este siglo, que es el siglo del pluriversalismo, lo que el Papa Francisco dijo es el mundo mediante la lógica del poliedro, ¿no? Del encuentro de civilizaciones, es que es fundamental, primero, la articulación y la integración regional para aportar a la construcción de este mundo multipolar. Sebastián, muchas gracias por la charla, ha estado muy bueno, la vamos a repetir dentro de un tiempito. Van pasando muchas cosas, así que siempre hay temas nuevos también para charlar. Te agradezco mucho el contacto. Ya te vamos a volver a molestar. ¿O dónde estás ahora físicamente? ¿En qué parte estás? Yo estoy en la Universidad Nacional de La Plata. Soy recibido de Sociología aquí, también especialista en estudios chinos, investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata. Y después también doy clases en la especialización en estudios chinos de la Universidad Nacional de Lanús y de la maestría en políticas de vinculación con China de la Universidad Nacional de José C. Paz. Mira, te voy a hacer una pregunta, pues te pones este curioso. ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 38 años. 38 años, bueno. Cuando tenías, qué sé yo, 13, 14, ¿te imaginabas un mundo con esta presencia de lo que tiene que ver con China? ¿O no se te ocurría? A ver, creo que en la década de los 90 China llamaba la atención quizás por la distancia que había, por esta cuestión de... A ver, yo siempre retomo una frase de Napoleón que para mí es expresiva del pensamiento occidental, ¿no? Que Napoleón decía,
hace 220 años más o menos. Dejad que China duerma porque cuando se despierte el mundo va a temblar, ¿no? Esa es la perspectiva que tiene Occidente y que hemos tenido muchos de nosotros sobre China, ¿no? Dejémosla tranquila porque los chinos siempre algo atrás se traen entre manos y es una perspectiva de miedo hacia China que creo que es importante cambiar, ¿no? Porque justamente esa perspectiva de país central, occidental, es la que nos ha hecho romper lazos con un socio que debería ser clave, no solo como socio económico, no solo como socio comercial, sino también como socio político o geopolítico, ¿no? Hay que construir nuevas relaciones con China para aprovechar el crecimiento de China en función de nuestras propias necesidades y nuestras propias demandas. Sí, claro, siempre teniendo en cuenta que somos 48 millones de personas que necesitamos comer, vivir y trabajar en Argentina, y eso implica también defender y proteger nuestra producción, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí, muchas gracias, nos vamos a volver a encontrar, mucha suerte y bueno, atento a todos los temas, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias. Bueno, así termina otra emisión más del programa, siempre tan interesante como todos los temas, y bueno, parafraseando lo que decía aquí Sebastián sobre esta frase napoleónica, dejar a China dormida, dejar a China tranquila y no permitir que América Latina se integre, que América Latina se una. Podría ser la segunda parte de esa frase que podrían decir los norteamericanos. Bueno, como les digo siempre, y lo haré de nuevo, una vez más y todas las veces que fuera necesario, tiene listo usted ahí, clic, lo va a hacer en la pantalla, suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan los videos. Gracias, nos volvemos a encontrar.